Gracias, Mitzi, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a todos ustedes que están ya sintonizando Mega Noticias 3 de la tarde, porque hoy tenemos un tema que parece telenovela y de las intensas. Déjeme le explico, apenas el jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el decreto del titular del Ejecutivo que mantenía que sus obras emblemáticas eran de seguridad nacional y de interés público, por lo cual no había que dar información pública, había que adjudicar a quien quisieran, con los permisos de manera rápida y expedita, pero la Suprema Corte desechó este decreto. Inmediatamente el titular del Ejecutivo mandó un nuevo decreto para nuevas obras, para obras que ya tenía establecidas, pero ya lo redujo el número a 5, particularmente el Tren Maya. Y al día siguiente el titular del Ejecutivo, ¿qué cree? Expropió unas vías férreas del Grupo México allá en el sur de Veracruz, Ferrosur. Así que comenzando una pelea que cada vez ha subido más de tono, el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se encuentra esa situación hasta este momento? Es lo que vamos a analizar y lo invitamos a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate con Alberto García. El gobierno de la República informó la expropiación de 3 tramos ferroviarios a la empresa Ferrosur, propiedad del empresario Germán Larrea, es decir, parte del Grupo México. En favor esta expropiación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Luego de este anuncio, la empresa ferroviaria notificó que elementos de la Armada Marina de México ocuparon sus instalaciones, estas del tramo de Coatzacoalcos a Medias Aguas, allá en el sur de Veracruz. Grupo México señaló que analiza junto con sus inversionistas y asesores la sorpresiva irrupción de las Fuerzas Armadas en sus instalaciones, o sea, al viejo estilo de la expropiación. El viernes, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, es decir, el interés público sobre los intereses privados. La recuperación de 3 tramos ferroviarios por parte del gobierno federal en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un mensaje negativo para la inversión en esta región. Así lo señala Emanuel Peña, vicepresidente nacional de Canacintra, de Proyectos Especiales, en entrevista aquí con Mega Noticias. Un proyecto de esta magnitud debe, desde su concepción, mandar un mensaje claro de Estado de Derecho, claro para las inversiones futuras, para el desarrollo, para vertebrar toda esta necesidad que requerimos en el sur-sureste de generar inversión. En Canacintra vemos con preocupación este tipo de acciones, lo que reviste dentro del contexto mundial tener un proyecto tan importante empañado por la poca capacidad de negociación que se está dando. A debate. Como es habitual a esta hora, vámonos de lleno a debate porque el tema está muy bueno, maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Alberto, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Y también nos acompaña el doctor Julio Jiménez, investigador, catedrático, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Doctor Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Maestro Clemente Romero, ¿es esto verdaderamente grave? Esta reseña que hicimos de manera muy breve, donde vuelve a aparecer la palabra expropiación, interés nacional, sobre intereses privados, ¿esto es
un golpe a las inversiones extranjeras. Tiene razón el presidente porque, bueno, son concesiones, finalmente son propiedad de la nación y de la soberanía nacional. ¿Cómo lo ves, Clemente? ¿Es grave esto? Estimado Alberto, buenas tardes. Pues mira, sin duda es una política pública que genera controversia y preocupación para los inversionistas. El presidente tiene razón cuando dice que es un acto administrativo suspender o recuperar una concesión. Recordemos que una concesión es un acto administrativo por la cual el gobierno, es decir, el Estado, le otorga a un particular el uso temporal de algún bien, que en este caso es el de las concesiones ferroviarias. Lo preocupante del decreto publicado el viernes pasado es que menciona un concepto de ocupación temporal y de un concepto que también menciona vamos a indemnizarle al titular de la concesión con el presupuesto que se está destinado para el corredor interoceánico. Aquí es donde empezará la gran controversia de cuánto será el dinero que se le va a pagar. Recordemos que hay un instituto, que es el INDAVIN, que es el responsable de evaluar cuánto cuestan los bienes públicos concesionados y en cuánto se les va a indemnizar. Se menciona que se debe de hacer una indemnización a valor comercial. Y esperemos que esa indemnización sea acorde a lo que legalmente se pueda reclamar y que sea defendible, ¿no? Aquí el asunto, maestro, y quisiera detenerme aquí, pues bueno, el Estado mexicano, integrado por los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno en toda la República, pues son propietarios, digamos, del espacio aéreo, de las... de estas ondas electromagnéticas, del terreno, de las minas, pero aquí hay una figura que es la concesión, es que participe la iniciativa privada en este sentido. Claro. Entonces no sería pues ese argumento, pues no sé cómo entenderlo, maestro Clemente. A ver, la concesión es un acto administrativo y es permitirle al particular que se explote algo, ¿no? Hay concesiones de muchos bienes que has comentado, como por ejemplo también las concesiones mineras, que ahorita han estado a tanto debate con distintas reformas que ha habido en la ley en la materia. Lo ideal es que el gobierno participe en la gestión pública, económica, como un árbitro, como una persona que ayude a resolver las controversias y en las cuales tenga muy claro su papel. Desafortunadamente nuestra Constitución tiene una visión mixta de cómo debemos de concebir el desarrollo económico nacional. Se le da la rectoría al Estado del desarrollo económico. Y cuando preguntamos al Estado, pues tú bien mencionas, Alberto, que seríamos todos, ¿no? Población, territorio, gobierno, los tres órdenes de gobierno. Pero la realidad es que quien dicta las políticas gubernamentales más relevantes en este país es el gobierno federal, porque es quien conserva muchas de las facultades más relevantes en materia de política económica y política fiscal. Teniendo estas herramientas, este gobierno que es tiene la intención de que el gobierno sea un protagonista fundamental dentro de la actividad económica, pues ejerce las facultades que la propia ley le permite, la propia Constitución permite. Revisando a detalle el decreto del viernes, yo te podría prácticamente asegurar que es legal, que está dentro del marco constitucional y que su impugnación no va a ser nada sencilla dentro de los tribunales. Lo que es más probable es que haya un litigio o una controversia sobre el monto de lo que se le va a pagar a esta empresa afectada por este decreto. Que, insisto, no es un decreto propiamente de expropiación, pero en el cual la controversia va a basarse en cuánto va a ser la cantidad que se le va a pagar por la falta de beneficio económico que esta empresa va a dejar de tener. Ahí está, doctor Julio Jiménez. Entonces, el Estado mexicano pues debería ser un promotor de la iniciativa privada, porque mucha de esa iniciativa privada es mexicana. O sea, ya no digamos entregar los bienes de la nación al extranjero, esos discursos setenteros, doctor Julio. Entonces, ¿cómo ves esta situación? Entonces, maestro Clemente, ahí está el asunto. Entonces, el neoliberalismo, ¿qué es?
es un liberalismo más exacerbado, ¿no? Donde hay participación de la iniciativa privada, de los inversionistas, de la gente que genera el trabajo. ¿Por qué señalarlos como que son los malos o cuál es la intención? Pública tienen una orientación ideológica muy distinta a la de las administraciones anteriores. Su concepción del Estado y del gobierno es tenerlo como el actor y el protagonista en la toma de decisiones. Desafortunadamente el país, lo que vivimos cada sexenio es un capitalismo de cuates, en el cual tus vínculos con el gobierno en altas esferas en la toma de decisiones permite que seas un empresario exitoso. Y desafortunadamente mucha de la clase empresarial de este país ya lo sabe que si tiene un buen contacto o una buena relación con el director de finanzas de Pemex, con el titular de CFE, con algún funcionario, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la probabilidad de que su empresa prospere y crezca durante ese sexenio está y existe. Y eso solamente pasa, estimado Alberto, porque tenemos un Estado de Derecho bastante frágil y bastante vulnerable. Nuestra ley de planeación, por ejemplo, obliga al Estado mexicano a que hagamos planeaciones de 20 años. Y, por ejemplo, el desarrollo del Tren Maya estaba en el tintero desde hace varios sexenios, pero al ver la inviabilidad económica y política de lo que eso podría generar, los gobiernos de Peña y de Calderón dijeron simplemente no avancemos con esto. En el caso del tramo interoceánico es cosa distinta. Es probable que sea la única gran obra de infraestructura de esta administración que pueda tener una rentabilidad económica al mediano plazo. La gran preocupación de inversionistas nacionales e internacionales es que tengamos certidumbre sobre las reglas que se tienen que cumplir. Claro. Recordemos que cuando se celebran tratados internacionales y hay controversias, pues normalmente se pacta un panel arbitral, que es decir, son especialistas que no son ni de un país ni de otro, sino que conforme a la técnica y al derecho y a lo que hayan pactado las partes, resuelven una controversia. Y es así como la mayoría de los estados-naciones y de los países y de los inversionistas resuelven sus controversias. En el caso que estamos viendo en Ferrosur, sin duda es un claro ejemplo de preocupación para los inversionistas, pero hay algo, Alberto, que te puedo decir. Ya grandes inversionistas, tanto locales como internacionales, tienen claro cuáles son las reglas de juego del actual gobierno y tienen claro si van a invertir o no. Porque muchas veces los inversionistas lo que buscan es el cómo sí. Sí. Y si ya tienes un gobierno maduro, como lo es la actual administración, que está en el último tercio, pues muchas veces dicen, pues esperemos a ver cómo pasa con la siguiente administración y veremos si invertimos o no invertimos. Ese es un punto importante, maestro Clemente. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero sí mucha amenaza, pero en la práctica finalmente hacer lo que le interesa a los grandes capitales. De eso vamos a platicar regresando de la pausa en 2 minutos. Regresamos, maestro Clemente, doctor Julio Jiménez, con este tema. ¿Verdaderamente las expropiaciones de la actual administración federal van en serio o no? Vamos a ver la siguiente información. El presidente de México aseguró que la toma de los 3 tramos ferroviarios allá de la empresa Ferrosur, propiedad de Grupo México, allá en la región del Istmo, como lo hemos venido diciendo, es una recuperación de una concesión y no una expropiación. El presidente aclaró que antes del decreto de ocupación se buscó un acuerdo con la empresa, lo cual solo concedía el derecho de paso, pero la negociación se cerró cuando el Grupo México, encabezado por Germán Larrea, solicitó el pago de 9,500 millones de pesos. Confió en que el grupo recapacite y haya una actitud generosa. Se busca que al estar en manos de la Marina y la Sedena, dijo el presidente, es que no se vuelvan a privatizar estas vías porque esta zona es de seguridad nacional, y aclaró que se buscará que después de procedimiento la autoridad competente haga un avalúo y se pague una indemnización si esta corresponde. Lo que nos venías diciendo, maestro Clemente, ¿cuánto hay que darle? Pues porque vivimos en un Estado de Derecho frágil, pero hay que pagar las expropiaciones. Doctor Julio Jiménez, ¿estamos verdaderamente ante una amenaza de un gobierno que busca la estatización, el control absoluto como en la década de los 70s? ¿O es meramente una estrategia electoral ya
con visos al 2024. Seguimos teniendo problema. A ver si podemos comunicarnos telefónicamente con el doctor Julio, porque es muy importante su opinión. Maestro Clemente, te hago esa pregunta. Estas amenazas de expropiación y de estatizar el gobierno y el control muy al estilo de regímenes que fracasaron en 1991, ¿es en serio o son estrategia? Mira, es una pregunta que no podría responderte de manera contundente, Alberto, porque me queda claro que ha habido diálogos e interacción y que más allá de lo que dice la ley, a lo que al presidente le gusta es trabajar conforme a sus sentimientos y quehaceres y pareciera como corazonadas. No es posible que una persona con la cual hayas tenido históricamente una agenda contraria, es decir, con este empresario titular de estas concesiones, ¿no? En distintas etapas haya mencionado que era una persona vilipendiada y después una persona a la cual se le respeta y ahora otra vez se le estigmatiza. Eso, al final del día, Alberto, nos habla de un estilo de gobernar y de un estilo de cómo se concibe el gobierno en este país. Desafortunadamente, lo que dicen las leyes va muy distinto a lo que está pasando en la realidad. Tenemos una administración pública en la cual los secretarios de Estado cambian de facultades y responsabilidades de acuerdo a actos administrativos, sin reformar las leyes y sin reformar las estructuras. Y eso hace un galimatías administrativo y un problema para el país, que al mediano plazo va a tener un problema sobre quién va a ser responsable de esta toma de decisiones. Volviendo al caso de las expropiaciones, Alberto, pues obviamente miles de hectáreas se han expropiado para la construcción del Tren Maya. Algunas personas, dependiendo de su capacidad económica, pues han impugnado las resoluciones en tribunales, algunas se han suspendido, se han obtenido ciertos avances, pero lo que sí sabemos es que tu capacidad económica determina muchas veces el éxito que puedes tener para defender tu patrimonio, tus tierras, tus bienes en casos con los cuales el gobierno puede expropiarte alguno de tus bienes. Y desafortunadamente eso va contra las mejores tendencias internacionales de cómo construir una nación fuerte y próspera. Siempre requerimos reglas del juego claras. Sí. Y es muy claro que todos los países prósperos a nivel internacional tienen certidumbre en sus reglas. Sí. Y México, pues desafortunadamente estamos en un vaivén histórico casi cada sexenio, cada generación. Vamos a ser un país abierto al mundo, pro empresa, pro libre comercio, o vamos a ser un país centralizado, estatista, en el cual procuremos vernos hacia el centro. Veamos que el país prácticamente está dividido en dos y eso es también algo muy preocupante, Alberto. Exacto. El norte está enfocado a la manufactura y a la integración económica con Estados Unidos. El centro y sur vivimos dinámicas prácticamente idénticas desde que nacimos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a ciudades fronterizas o Aguascalientes, pues vemos que los cambios han sido extraordinarios en 30 años, construcción de infraestructura, nuevos asentamientos, nuevas industrias. Pero si vamos de la Ciudad de México para abajo, veremos que realmente el desarrollo económico ha sido muy marginal. El gobierno actual, liderado por gente del estado de Tabasco, pues ha intentado que esta prosperidad supuesta del norte que estaba impidiendo el desarrollo del sur, le vamos a apostar a grandes proyectos de infraestructura. Pero no solamente es a través de proyectos de infraestructura, sino que realmente estos tengan una evaluación que permita decirnos que realmente van a ser sustentables. Y desafortunadamente el tren no lo es, ni del punto de vista ambiental, ni del punto de vista económico. El istmo es una gran incógnita porque sí puede ser comercialmente muy redituable, Sí. pero sin duda hay un impacto económico, un impacto medioambiental que no se ha puesto Sí, sobre es la que mesa de la misma manera. está en la oscuridad, maestro Clemente, si va a ser un negocio o no el Tren Maya. O sea, ya hicieron el cálculo, verdaderamente van a llegar más turistas, va a haber una derrama económica importante. De por sí ya esa zona es maravillosa porque tiene un ingreso de turismo maravilloso, pero no hay ese cálculo y ese afán de hacerlo. Pero vamos a ver la opinión del doctor Julio Jiménez. ¿Qué opinas, doctor Julio Jiménez? ¿Es en serio esta medida estatista, centralizante, muy de los tiempos de la Unión Soviética o nada más es una estrategia para el 2024? Muchas gracias y reitero mis sinceras disculpas. Las telecomunicaciones son un problema en estos tiempos. Y bueno, estoy de acuerdo con el licenciado Clemente y estoy de acuerdo contigo. La verdad es que este gobierno ha generado condiciones de incertidumbre
Este gobierno ha generado conflictos con diversos sectores productivos fundamentales para la economía nacional. Este gobierno no ha sabido entender lo que es la rectoría ni la administración de un país tan importante con un potencial económico en 16 áreas productivas que son fundamentales para el país, Alberto. Sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador tiene otros intereses por debajo de esta simulación de expropiación, mejor llamado, como ellos le han llamado, ocupación temporal, que de temporal no tiene absolutamente nada. Y bueno, pues obviamente ante esta simulación, esta figura jurídica que están haciendo uso para presionar a un empresario que paga impuestos, un empresario que invierte miles de millones de pesos en nuestro país, un empresario que es determinante para la economía nacional por la generación de empleos y el impacto en la percepción de seguridad de inversión en los organismos internacionales, un empresario que, bueno, estaba también negociando la posible compra de Citibanamex. Y bueno, yo no quisiera imaginarme, Alberto, amable auditorio, que esto pudiera ser una estrategia para presionar, para someter, pues obviamente a los intereses mezquinos de Andrés Manuel López Obrador y su gavilla, este tipo de negociaciones que afectan a todas luces la economía nacional, que no es ningún rescate ni es aprovechar nada en beneficio de los mexicanos. Por el contrario, yo no quisiera especular, no lo debemos de los abogados. Sin embargo, es público y notorio que el señor López Obrador, todas las decisiones que ha tomado, las ha tomado con una visión absolutamente negativa hacia los intereses de los mexicanos. Doctor Julio, ¿verdaderamente afecta esta situación el expropiarle un fragmento de sus vías férreas a Ferrosur de Grupo México? ¿O nada más es como hacer verdaderamente una estrategia? Porque las tasas de interés 11.25 son súper atractivas para los grandes capitales, para la gente que tiene millones de dólares que los está metiendo aquí porque le está dando un rendimiento del 11.5%, una medida súper neoliberal, doctor Julio. O sea, ¿verdaderamente esta expropiación afecta al país? Alberto, como bien refieres, este tipo de condiciones económicas en cuanto al rendimiento de las tasas de interés es un capital que no es productivo para el país. La inversión de capital financiero no genera empleos, no genera desarrollo económico, simplemente especulación económico-financiera y bursátil. Aquí hay que entender los negocios, consecuencias de esta estrategia para presionar a un empresario mexicano, para presionar a un grupo con intereses internacionales. No olvidemos que la opinión internacional está muy atenta a las decisiones de este gobierno que se pasa por encima el Estado de Derecho, que violenta nuestra Constitución, que es capaz de descalificar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se atreve a expresarse en contra de acuerdos internacionales de los cuales México es parte, se atreve incluso a pronunciarse en contra de gobiernos y organismos internacionales. Es un no sé cómo llamarle, es un gobernante bastante fuera de serie. Y bueno, yo reitero, no puedo ni debo especular. Sin embargo, el comportamiento de la economía nacional, el comportamiento de los expertos en materia económico y financiera, tal parece que han sido prudentes, tal parece que han sido muy cautos. ¿Sí? Y bueno, al menos las acciones de Ferrosur sí cayeron, el tipo de cambio sí se ve un poco presionado, Alberto. Habrá que esperar, es muy pronto para ver los resultados. Exacto. O las consecuencias de esta simulación de expropiación, Alberto. Sí, exactamente, y sobre todo ese regreso de esa palabra que durante ya varias décadas era así, palabra del demonio, maestro Clemente. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Julio Jiménez, maestro Clemente Romero. Regresamos en 2 minutos porque vamos a hacer conexión de los últimos acontecimientos a partir del jueves. Regresamos. Gracias, doctor Julio. Gracias, maestro Clemente. Vamos a hacer una concatenación de acontecimientos. La Suprema Corte echa para atrás el decretazo, el gobierno federal presenta el decretazo 2.0, al día siguiente expropia a Ferrosur, que es de Grupo México. Gerardo Larrea había sido nombrado para llevarse Banamex. Pues ahora con esto a lo mejor no se lo lleva. Entonces, doctor Julio Jiménez, ¿esto es más político que jurídico? ¿O cómo está? Esto parece un guión de televisión.
Alberto, esto parece una película de terror, parece una película de ciencia ficción, contaminada por intereses mezquinos, yo diría que muy influenciada por factores político-electorales, ojo, y yo diría que envenenada por una venganza personal, por una frustración institucional o por actos finalmente de fobia de carácter jurídico constitucional. Esto es lo que me parece este arrebato del titular del Ejecutivo Federal, me parece un capricho, me parece un desafío al Estado de Derecho, me parece un reto abierto y público y descarado al máximo tribunal de la nación, que es la Suprema Corte de Justicia. Me parece una serie de, ya en la recta final de su administración, empieza a experimentar el síndrome de la pérdida del poder y no haya de qué manera mantener en la opacidad, cubrir o blindar sus negocios personales, porque no son obras que realmente estén generando ni garanticen una derrama, ni un crecimiento, ni un desarrollo de la región y mucho menos de la economía nacional. Sí. Me parece que son los últimos negocios que podrá hacer López Obrador, serán los últimos compromisos que podrá cumplirle a aquellos a los que les debe favores, y bueno, tal parece que esto a costa de lo que sea, y que no le vengan con que la ley es la ley, porque la ley es la única, la del titular del Ejecutivo, y obviamente se hará valer o se impondrá a costa de lo que sea, Alberto. Y eso es muy preocupante para el Estado de Derecho, para los mexicanos y para la opinión internacional, que son los inversionistas que en este momento están, reitero, muy preocupados y con profunda incertidumbre y desconfianza sobre la situación de nuestro país, Alberto. Maestro Clemente, porque ¿a quién le conviene la compra de Banamex? Un banco que le estaba yendo medio mal. Llega un mexicano, dice el presidente, no, que lo compre alguien de México para que sea un banco mexicano, pues quién sabe cómo para qué. Sale Germán Larrea y dice, órale, pues yo le entro 140,000 o 150,000 millones de pesos, y resulta que ahora dice, bueno, si no lo quiere Germán Larrea, lo va a adquirir el gobierno. ¿Será cierto esto, maestro? ¿A quién le conviene Banamex? Pues, a ver, creo que debemos de enfocar la pregunta de a qué le conviene a los inversionistas y qué le conviene a los usuarios de dicho banco. Y ahí es donde podríamos responder si nos conviene una gestión transparente con rendición de cuentas, en donde se gestione dicho banco conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales, como lo ha estado realizando, o queremos que sea una caja chica más de la administración. Considero que es muy poco probable que el gobierno tenga la capacidad económica o la voluntad política para expropiar o para adquirir Banamex. Yo espero que tal vez la venta se suspenda hasta que tal vez haya una nueva administración federal, porque si Banamex o el grupo Citi se está saliendo del país es porque es parte de su estrategia internacional de reinversiones en lugares, ¿no? Ellos no es que se quieran salir del país, se quieren salir de financiar tarjetas de crédito, préstamos minoristas, porque su área de negocio de oportunidad está por otro lado. Sí. Entonces, a mí, Alberto, lo que me interesa y me preocupa como usuario de dicho banco es, bueno, que mis ahorros estén garantizados, que mi Afore no se toque y que los rendimientos y los productos que ofrezcan al público en general pues sean mejores, independientemente de que los dueños de dicha empresa sean un corporativo estadounidense o un corporativo mexicano o de alguna otra nacionalidad. Sí. Y esperemos que así sea, que si no hay un buen postor, pues es probable que esta venta se suspenda hasta nuevo aviso, y que tampoco es un tema que les quite el sueño, que les urja deshacerse de estos activos por parte de este corporativo que está en Nueva York. Así que esperemos que la venta se haga por el mayor interés de los inversionistas, pero sobre todo de los millones de usuarios que tenemos a ese banco como referencia en nuestras transacciones cotidianas. Que ojo, hay muchos más bancos en México que pueden ofrecer los servicios que este banco brinda, así que lo más importante es que si el gobierno va a invertir en algo, que sea redituable. Sí, porque aquí, ya creó un propio banco. Sí, exacto. Ya tiene su banco, doctor Julio. Entonces, hay que remontarnos no hace mucho, 1982, el presidente José López Portillo. Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Defenderé al peso como un perro. Y expropió la banca, doctor Julio. No vamos a llegar a eso, ¿o sí? La verdad, Alberto, amable auditorio, es preocupante el planteamiento que nos haces. Yo espero que no, lo deseable es que no. Una política de esa naturaleza de carácter autoritario,
una decisión, reitero, arrebatada y poco analizada, no beneficia en nada a la confianza de la economía nacional. Tendríamos una fuga de capitales terrible en este país, volveríamos a experimentar una profunda crisis económica, sería el legado de la pésima administración de López Obrador, más de lo que ya estamos sufriendo, padeciendo y teniendo que resolver o enfrentar día a día. Yo espero que no sea ese el escenario. Sin embargo, veo con profunda preocupación y con absoluta tristeza que este señor en este marco ya de la antesala de la transición rumbo al proceso electoral 2024 para elegir a quien lo vaya a suceder en el cargo de titular del Ejecutivo Federal, tomará y decidirá todo lo que sea en beneficio de su interés personal, no en beneficio del interés público, no en beneficio del interés colectivo, no en beneficio de la economía, mucho menos de los inversionistas. Aquí la preocupación de los mexicanos, de los sectores productivos, de todos los sectores nacionales, extranjeros que tenemos que ver con el interés público y colectivo, estamos realmente en total estado de indefensión ante, reitero, ante el capricho, la ocurrencia, la venganza personal de un personaje que está usando el poder, que está usando, pues no sé si llamarle la confianza de 30 millones de mexicanos que votaron por él para hacer negocios personales, porque tal parece que esto pinta más un negocio que tiene un beneficio a largo plazo, Alberto, aclaro, es un beneficio a largo plazo, no sé para quién, no sé quiénes pudieran resultar beneficiados de esta estrategia de mecanismo de presión para quitarle a uno y darle a otros, darle a sus contratistas preferidos, a sus empresarios consentidos. Yo no quisiera especular, pero veamos, analicemos a mediano y a largo plazo quiénes van a ser los herederos de esta expropiación, quiénes podrían ser los verdaderos beneficiarios de estas concesiones, a quién le van a entregar finalmente la administración, la concesión y la utilidad de estos grandes negocios. Y así tenemos varios sectores, el minero, el energético, tenemos el petrolero, tenemos ahora ya la industria ferroviaria. Ojo, es muy preocupante porque yo no sé si está más bien diseñando una estrategia, un andamiaje de beneficios para sus compromisos personales que realmente fortalecer la infraestructura, la economía, los intereses públicos de nuestra nación y dejar a la próxima administración una economía sana, un gobierno con certeza, un escenario nacional con plena gobernabilidad. Esto es realmente la incertidumbre total en un escenario político electoral, Alberto, amable auditorio, sí, en un contexto en donde el arrebato y la polarización es también un factor que preocupa mucho a los mexicanos, Alberto. Se nos acaba el tiempo, maestro Clemente. Una conclusión a este asunto. Ya escuchamos al doctor Julio Jiménez. ¿Qué esperamos? Ya va de salida el presidente actual y entonces ya no le da tiempo de hacernos cumplir esa amenaza de algunos agoreros que decían que íbamos a ser como Venezuela, ¿no? Ya no le da tiempo. Así es, Alberto. Recordemos que si hay respeto al sexenio bajo el cual fue elegido, la probabilidad de que haya algún cambio radical tiende a cero. Lo que sí sabemos hoy es que varios o los miles de millones de ahorros de distintos fondos ya se han ido a gasto corriente, se han ido a transferencias para la población, que es lo que han sustentado el poder político y la popularidad del actual presidente. El presidente siempre está preocupado que no haya una alta inflación porque sabe que aun cuando transfieras a niños, a adolescentes, a tercera edad dinero, si este dinero no alcanza, la popularidad política automáticamente se derrumba. Entonces, en términos generales, el presidente ha tratado de que la economía más o menos vaya, pero la realidad es que en 5 años la economía se ha estancado, tanto por factores de sus propias decisiones, como fue la cancelación del aeropuerto, como por el tema de la pandemia. Entonces, en 5 años acumulados, prácticamente la economía no ha crecido nada y los ahorros se han evaporado. Y es muy probable que en los próximos años se tenga que realizar un ajuste económico brutal dentro de las finanzas públicas nacionales que permitan hacer viables tanto las transferencias que se están otorgando a millones de personas en todo el país, como las obligaciones que tiene con los pensionados, tanto públicos como privados, y las obligaciones que tiene el Estado mexicano con la deuda que ha contratado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sí. Así que esperamos un clima complejo para los próximos meses. Es claro que la actual administración lo que hizo, ya lo hizo y no podrá hacer nada extraordinario de aquí a que termine este sexenio,
Pero la gran preocupación para las 130 millones de personas que aquí habitamos es cuál va a ser la situación económica de nuestro país, porque los temas de seguridad y de violencia no se han reducido, sino que se han incrementado. Entonces, ningún gran problema público del país ha mejorado y esa es una realidad. Ha habido algunos aciertos como, por ejemplo, la restricción, la eliminación del outsourcing, el incremento del salario mínimo, pero si lo contrastamos con la pérdida de oportunidades, con el incremento de la inseguridad, pues veremos en el balance que este sexenio no ha sido lo que esperaban sus electores y mucho menos lo que esperaba él. Pues a ver si no nos enfrentamos a 6 años de oscuridad, donde no se hizo nada y bueno, esperar a que haya mejores tiempos. Doctor Julio Jiménez, gracias. Maestro Clemente Romero, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto siempre, Alberto. Hasta pronto.